En una tierra marcada por intrigas y lealtades divididas, un noble recibe la orden de entregar a una niña inocente al cuidado de un hombre cuya reputación está teñida de ambición. Entre caminos polvorientos y miradas que ocultan más de lo que muestran, surge una duda que lo atormenta: obedecer a la corona o seguir la voz de su conciencia. Y en medio de esa encrucijada, una mujer valiente se convierte en la única capaz de desafiar su destino y encender en él un fuego que creía apagado. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Y dime, ¿qué es lo que más amas de los romances de época? Ciudad de México, año de 1842. El aire cálido de la tarde se filtraba por los balcones de hierro forjado, arrastrando consigo el perfume a naranjos de los patios y el rumor de los pregoneros que cruzaban las calles empedradas. La ciudad, orgullosa y bulliciosa, mostraba su mezcla de elegancia y polvo. Calesas que tintineaban, damas con mantillas sutiles caminando de la mano de sus dueñas, caballeros con levita negra y bastón tratando de imponer orden en medio de ese torbellino de vida. Fue en ese cuadro cuando el duque don Julián de la Serna descendió de su carruaje y pisó tierra firme con la reserva de quien ha aprendido a mantener el mundo a una distancia prudente. Su figura alta, contenida por la levita de paño oscuro y el chaleco de seda gris, atraía miradas discretas. Se movía con una sobria firmeza que anunciaba costumbre de mando y años de disciplina. El brillo de sus botas contrastaba con la cal del zócalo y con las sombras largas que nacían de los soportales. Había llegado para supervisar sus tierras, revisar cuentas y enderezar lo que, desde la distancia, le habían pintado como una administración adormecida. Lo recibieron con cortesías medidas, inclinaciones exactas y una frialdad pulida que no le pasó desapercibida. Algunos miembros de la alta sociedad local, más atentos a la genealogía que a la política, murmuraron con ese interés sin afecto que se reserva a los recién llegados poderosos. Demasiado extranjero para ser íntimo, demasiado importante para ser ignorado. En la casona que le habían dispuesto cerca de la Alameda, un mayordomo silencioso dejó sobre el escritorio de nogal un fajo de documentos. Entre inventarios, cartas de capataces y registros notariales, algo destacaba por su sobriedad. Un sobre grueso, sellado con lacre color vino. El sello, un pequeño escudo con un ave en vuelo, le produjo un estremecimiento que no esperaba. Conocía esa impronta. Pertenecía a un viejo amigo de juventud, un hombre que había compartido con él días de estudio y noches de conversación sin tregua, y cuyo rastro se había perdido en medio de decisiones dolorosas y caminos que tomaron direcciones distintas. Rasgó con cuidado el borde del sobre y el aroma de cera vieja se mezcló con el de tinta seca. La letra era firme, pero el pulso revelaba premura. Su amigo, antes de morir, le confiaba lo único que, al parecer, le quedaba en el mundo. Una niña, Sofía, huérfana. El contenido, redactado con sobriedad y una desesperación que se adivinaba entre líneas, le pedía que entregara a la pequeña a un pariente lejano, residente en un valle remoto del interior. No se trataba de un favor, era un ruego que, aún más hondo, tenía la forma de un mandato moral. Don Julián permaneció de pie mucho tiempo, con la carta en la mano y la mirada perdida en el patio central, donde el chorro de una fuente caía con la paciencia del tiempo. Sentía el peso del deber y el zumbido áspero de una inquietud: entregar a una niña a un hogar desconocido, viajar por caminos que sabía peligrosos, abandonar, aunque fuera por unas semanas, el orden que había venido a imponer. Con la serenidad que usaba como coraza, decidió tratar el encargo como una formalidad. Haría las gestiones, buscaría escolta, organizaría el trayecto, cumpliría, y sin embargo, un pliegue en su ceño, apenas una sombra, declaraba que la idea de atravesar esas tierras no le resultaba indiferente. El mayordomo anunció la presencia del administrador de la ciudad. Entró un hombre delgado, con una redingote color carbón y la elegancia cansada de quienes medran entre cuentas y rumores. Intercambiaron saludos,
Hablaron de rendimientos, de cosechas resentidas por la sequía, de disputas menores entre hacendados. Cuando don Julián, casi con descuido, mencionó la necesidad de encontrar a alguien que conociera los caminos hacia el Valle del Interior, el administrador se removió en el asiento y dijo, con la prudencia falsa de los que calientan una intriga: «Hay una maestra rural que sabe de veredas como nadie. Es mestiza, tiene la costumbre de decir las cosas sin ornato. No le agrada la nobleza, pero si alguien puede guiarlo, es ella». El nombre vino con una breve vacilación, como si nombrarla abriera una puerta a la que no todos deseaban asomarse. Renata Villaseñor. El sonido de ese nombre recorrió la estancia con una claridad inesperada. Don Julián no movió un músculo del rostro, aunque en su interior algo se tensó, una cuerda que reconocía la inminencia de la fricción. Acordaron una reunión para el día siguiente, en una pequeña escuela ubicada en los límites de la ciudad, allí donde el empedrado se volvía tierra y el aire cambiaba su aroma de incienso y perfume por el de maíz y polvo. Aquella noche, la casona pareció más grande que nunca. Las lámparas de aceite lanzaban sombras alargadas sobre las cornisas, y cada paso en el corredor sonaba con un eco antiguo. Don Julián revisó otra vez la carta. La mención de la niña, Sofía, se le clavó como una astilla dulce y molesta. No le gustaba que su paz interior fuera perturbada por lo que no controlaba. Apoyó la frente en un puño, cerró los ojos y escuchó, sin querer, la risa apagada de unos niños que jugaban en el patio vecino. La imagen de una mano pequeña aferrada a una muñeca de trapo se instaló en su pensamiento con una nitidez que no pidió. La apartó con disciplina. Había un camino que atender. La mañana siguiente amaneció luminosa. Don Julián cambió el frac por una levita de paño sobrio y corbata discreta. Eligió guantes claros y un sombrero de copa baja para no llamar demasiado la atención. El cochero lo condujo por calles que se abrían a plazas modestas y a casitas blanqueadas donde los perros dormían bajo el sol. La escuela era una construcción sencilla, con un zaguán pintado de azul desvaído y un patio donde colgaban, al sol, mapas y pizarras pequeñas. Desde adentro llegaba el murmullo de niños repitiendo letras. Renata Villaseñor lo recibió en el umbral, sin inclinarse. Tenía la espalda recta y la mirada atenta. Llevaba una blusa de lino blanco, mangas largas abullonadas y una falda amplia en azul añil que le rozaba los tobillos. Un rebozo oscuro le cubría los hombros y enmarcaba un rostro de tez trigueña clara. El cabello, negro y abundante, estaba recogido en un moño bajo del que escapaban un par de mechones rebeldes. Sus ojos, color miel, eran serenos y firmes. La boca, de contorno definido, parecía acostumbrada más a callar con dignidad que a suplicar. No llevaba joyas, solo un cordón de hilo donde colgaba una pequeña medalla sin brillo. «Duque de la Serna», dijo ella, sin afectación. «Le advirtieron que no me agrada perder el tiempo». Don Julián no bajó la vista. Se quitó el sombrero con un gesto mesurado y respondió: «Me dijeron que conoce los caminos mejor que nadie». Ella sostuvo la mirada un instante que pareció más largo que un saludo. «Los conozco», dijo. «Y también conozco a quienes esperan en ellos». Invitó al duque a pasar. En la sala, sobre un escritorio de madera áspera, había cuadernos, tinteros y una caja con tizas. Unas flores sencillas en una jarra de barro suavizaban el conjunto. Él explicó, con frases medidas, la naturaleza del encargo. Debía llevar a una niña a un pariente lejano, en un valle del interior. Necesitaba un guía que supiera evitar veredas peligrosas y negociar con las almas agrias de los puestos de camino. «No le han dicho todo», observó Renata con calma. «Cuando los hombres preguntan por una niña, no suelen hacerlo por caridad. En esos valles, lo que muchos acarician con fervor no son los niños, sino las tierras». El silencio que siguió tuvo el filo de una advertencia. Don Julián, acostumbrado a las medias tintas, sintió la incomodidad de ser mirado sin paliativos. No le gustó, y sin embargo, hubo en él un reconocimiento involuntario. Frente a sí,
no había una mujer que se doblegara ante un título, sino una mente que hilaba causas y consecuencias con más rapidez que los salones donde había aprendido a medir cada palabra. «Aún así», dijo con voz serena, «cumpliré el encargo. Estoy dispuesto a pagar lo que sea justo por sus servicios». Renata arqueó apenas una ceja, gesto diminuto que, sin embargo, habló con la elocuencia de un manifiesto. «No se trata de dinero, duque. Se trata de saber a quién se entrega una vida». No había desafío en su tono. Había una claridad que cortaba como el vidrio. Él apretó, sin darse cuenta, los guantes entre los dedos. En otra circunstancia, habría zanjado el asunto con una orden. En esa sala luminosa, con el murmullo de niños aprendiendo a trazar palabras, una orden le pareció una herramienta torpe. «¿Acepta guiarme?», preguntó al fin. Renata dejó el rebozo sobre el respaldo de una silla. A la luz, su piel reveló la huella morena de los días al aire libre. Se acercó al escritorio, sacó un mapa desplegable y señaló con el dedo rutas que evitaban pasos angostos, cañadas y puentes en mal estado. Habló de aguajes, de ventas decentes y de posadas que era mejor no frecuentar. Sus manos, firmes y ágiles, dibujaban el trayecto con la confianza de quien ha hecho y deshecho caminos. Al terminar, lo miró de frente. «Acepto», dijo, «con una condición. No haré reverencias a la arrogancia. Si pretende que me incline ante su título, no soy la persona indicada». Él sostuvo ese fuego con una serenidad aparente que ocultaba, en el fondo, una vibración que no era rabia. Era otra cosa, más antigua y más difícil de nombrar. Tal vez respeto, tal vez una inquietud que le rozó el pecho como el paso de un ala. «No las pido», respondió. «Lo único que exijo en un viaje es prudencia». «La prudencia», dijo ella, «la exige el camino, no usted». El duque inclinó apenas la cabeza, no como concesión, sino como quien toma nota de una verdad que no admite ornamentos. Acordaron salir en pocos días, con lo indispensable. Ella viajaría con ropa de camino, zapatos fuertes, un chal de lana para las noches frías y un bolso donde guardaba cuadernos, una pluma y un pequeño frasco de tintura para fiebres. Él prescindiría del sombrero de copa y de toda ostentación que invitara a los ojos equivocados. Cuando don Julián regresó a la casona, el sol caía oblicuo sobre las tejas. Ordenó al mayordomo preparar un equipaje austero, camisas de lino, un chaleco de lana, una redingote adecuada para cabalgar, pantalones resistentes, guantes de cabritilla no muy claros, botas aptas para la ruta. Pidió revisar la montura, ajustar cinchas, reunir un par de hombres discretos que supieran, ante todo, callar. Y sin embargo, mientras daba instrucciones, se descubrió pensando en la manera en que Renata había apoyado el dedo sobre el mapa. Era una imagen simple, pero tenía la fuerza de las escenas que se guardan sin permiso. Esa noche, antes de cerrar la jornada, abrió de nuevo la carta. La leyó con cuidado, deteniéndose en el nombre de la niña. Sofía. Lo pronunció en silencio, y en ese murmullo hubo algo que le recordó otras épocas en las que aún creía que la vida obedecía a razones nítidas. Se asomó al balcón. La calle dormía con los últimos pasos de algún transeúnte retrasado. Desde una casa cercana llegó la voz de una mujer cantando una tonada antigua para calmar a un niño. La melodía subió como un hilo invisible hasta el pecho de don Julián y se enredó allí, dejando una sensación tibia y desconocida. No se permitió seguir por ese sendero. Cerró los postigos, guardó la carta y apagó, una a una, las lámparas. Antes de que la oscuridad lo cubriera del todo, se otorgó el gesto más humano de ese día. Apoyó la mano sobre el bolsillo donde había guardado la carta, como si en ese contacto quedara asegurada no solo la tinta, sino el compromiso que esa tinta reclamaba. Afuera, la ciudad respiraba. Adentro, el silencio ordenado de la casona marcaba el compás de un propósito. En pocos días, partiría. Sin buscarlo, recordó el brillo firme de los ojos color miel y la voz clara que le había dicho que los caminos exigían prudencia. Era una advertencia. También, sin querer, un ancla.
Cerró los ojos un instante. La imagen de un valle lejano se formó en su mente, no con la precisión de un mapa, sino con la intuición de una promesa. Cuando los abrió, todo volvió a su sitio. La levita colgada, las botas alineadas, el escritorio despejado. El mundo en orden. O al menos, lo suficiente para comenzar. El amanecer en la Ciudad de México se presentaba con un cielo limpio y un aire fresco que traía consigo el aroma de las bugambilias. Los primeros rayos de luz se filtraban entre los altos balcones y las torres de las iglesias, dorando las fachadas de cantera y los muros encalados. Dentro de la casona asignada al duque don Julián de la Serna, la actividad comenzaba con pasos discretos y voces en tono bajo, como si todo el personal estuviera consciente de que aquel día no sería como los demás. En su habitación, don Julián se despojaba de su ropa citadina. La levita de paño fino, el chaleco de seda y la corbata perfectamente anudada quedaban cuidadosamente doblados sobre un sillón tapizado en damasco. Frente a él, sobre una silla robusta, aguardaba el atuendo elegido para la travesía. Una redingote de lana color marrón oscuro, resistente al polvo y a las inclemencias del camino. Una camisa de lino blanco sin bordados, más práctica que elegante. Pantalones de montar color beige. Y botas altas de cuero curtido, ya domadas para evitar rozaduras. Sus manos, acostumbradas a la suavidad de la vida de salón, ajustaban los guantes de cabritilla con un movimiento lento, como si la acción sellara su disposición a enfrentar lo desconocido. En el establo su caballo, un alazán de porte firme, ya estaba ensillado. Un par de hombres de confianza preparaban las monturas y revisaban las cinchas con precisión. El carruaje no era opción para el primer tramo, pues don Julián prefería la discreción que brinda un grupo reducido y la agilidad para atravesar caminos irregulares. Sobre la silla de viaje, colgaba una alforja con lo indispensable, provisiones, un pequeño botiquín y una cantimplora de metal bruñido. En la aldea, a varias leguas de allí, Renata Villaseñor se preparaba con otra clase de ritual. Despertó antes que el sol, consciente de que no habría tiempo para palabras largas con sus vecinos ni para demorarse en despedidas sentimentales. La pequeña casa de adobe donde vivía se iluminó con la luz de un candil. Dobló con cuidado su ropa de uso diario y vistió su falda amplia de lana color pardo, blusa de lino blanco y un chal de lana gruesa tejido a mano, suficiente para resguardarse de las corrientes frías de la madrugada. Acomodó su cabello en un moño bajo y antes de salir, se cubrió con un rebozo oscuro que caía como una sombra elegante sobre sus hombros. En la mesa de madera, una jarra con flores silvestres la observaba como testigo mudo de los días que quedaban atrás. Tomó su bolso de tejido artesanal, donde guardaba un cuaderno, una pluma, un frasco con tintura para fiebres y algunas monedas. Cuando cruzó la puerta, el aire frío le golpeó el rostro, pero no le hizo retroceder. Caminó con paso seguro hacia el punto acordado, llevando en su mirada una mezcla de alivio y temor. Alivio por alejarse de las limitaciones de su aldea, temor por el peso incierto de un camino que no se recorre solo con los pies. La niña Sofía, en cambio, era un susurro de ternura y fragilidad. Vestía un sencillo vestido de algodón color crema, con pequeñas flores bordadas en hilo azul. En sus pies, botines de cuero abotonados. Sobre sus hombros, un chal de lana clara que le quedaba un poco grande. Aferraba contra el pecho su muñeca de trapo, un objeto gastado pero cuidado con devoción. Su mirada, grande y color avellana, se posaba en cada rostro con timidez, como si buscara un gesto que le confirmara que estaba segura. El encuentro se produjo en una pequeña explanada a las afueras de la ciudad, donde el empedrado se desdibujaba en tierra apisonada. Don Julián ya esperaba montado, erguido, con la figura recortada contra la luz de la mañana. A su lado, uno de sus hombres sostenía un segundo caballo, preparado para Renata. Ella llegó caminando, con la determinación de quien sabe que cada paso es irrevocable. «Señorita Villaseñor», saludó el duque con un leve movimiento de cabeza, su voz grave y contenida.
Duque, respondió ella, mirando de reojo al caballo que le ofrecían. Espero que sepa que estos caminos no se abren con títulos, sino con prudencia y buen juicio. Él no replicó. Le tendió la mano para ayudarla a montar, y aunque Renata aceptó, lo hizo sin bajar la vista. El roce breve de sus dedos, firme pero medido, fue un contacto que ninguno de los dos quiso prolongar, pero que dejó en el aire una tensión sutil. Sofía fue acomodada con cuidado en una pequeña silla delante de uno de los hombres de confianza, asegurada con una manta para protegerla del viento. Iniciaron la marcha. Las primeras leguas transcurrieron entre carreteras polvorientas bordeadas de nopales y mezquites. A lo lejos, se alzaban haciendas cuyas paredes, alguna vez blancas, estaban ahora resquebrajadas por el sol y el abandono. Desde los campos, algunos jornaleros interrumpían su labor para observar el paso del pequeño grupo. En sus rostros se mezclaban curiosidad y desconfianza. A medida que avanzaban, los rumores del camino llegaban como hilos de conversación apenas audibles. En una venta al borde de la ruta, una mujer mayor les advirtió, con voz baja, que se habían visto bandidos merodeando cerca de la cañada del sur. Renata, sin detener el paso, asintió apenas y guió la vista hacia un desvío más seguro. Julián, atento a sus indicaciones, la observaba de reojo. Su postura erguida, el control con que manejaba las riendas, la seguridad en cada gesto. Era evidente que conocía no solo el terreno, sino el carácter de quienes lo habitaban. Al caer la tarde, las sombras se alargaron sobre el camino. Decidieron detenerse en una posada modesta, de paredes encaladas y techumbre de tejas. En el interior, el olor a guiso caliente se mezclaba con el humo de la leña y el murmullo de los viajeros. Se sentaron en una mesa apartada, con Sofía a un lado, entretenida con un pequeño trozo de pan. Fue entonces cuando un comerciante, de voz gruesa y sonrisa torcida, se acercó. Vestía un chaleco de paño oscuro y llevaba un pañuelo suelto al cuello. Miró a Renata con descaro y luego dirigió la vista al duque. «Bonita compañía lleva, señor», dijo con tono burlón. «Aunque, ¿es su criada o algo más?» El comentario, lanzado con la intención de provocar, flotó en el aire como un veneno suave. Renata sostuvo la mirada del hombre sin pestañear, pero el leve endurecimiento en sus labios delató la herida. Julián, con una frialdad que parecía hielo puro, respondió: «Ni suposiciones ni comentarios sobre mis acompañantes son de su incumbencia». El comerciante rió con sorna, pero al encontrarse con la mirada firme del duque, se encogió de hombros y se alejó murmurando algo ininteligible. Renata no dijo palabra. Continuó comiendo con movimientos medidos, pero su silencio era más elocuente que cualquier reproche. Julián, mientras probaba un sorbo de vino, notó en ella una tensión contenida que no sabía si era de orgullo herido o de una vieja costumbre de no mostrar vulnerabilidad. Ese silencio lo incomodó más de lo que estaba dispuesto a admitir. La noche cayó sobre la posada con el canto lejano de grillos y el golpeteo ocasional de un portón sacudido por el viento. Sofía dormía ya, envuelta en su manta, ajena a las miradas cruzadas y a las palabras que no se dijeron. Afuera, las estrellas parecían más cercanas, como si observaran de reojo el inicio de un viaje que, sin que ninguno de los tres lo supiera, marcaría sus vidas para siempre. Si quieres, puedo continuar con este mismo tono para que los capítulos siguientes mantengan una coherencia perfecta en el ritmo y la tensión emocional. La mañana amaneció con un cielo cubierto de nubes bajas, como si el día se anunciara con un manto de presagio. El aire estaba cargado de humedad, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma áspero del polvo que el rocío no había alcanzado a calmar. El grupo avanzaba por un sendero estrecho bordeado de magueyes y huizaches, con las montañas al fondo recortándose contra un horizonte grisáceo. Los cascos de los caballos resonaban sobre la tierra apisonada, y el silencio, interrumpido solo por el roce de las monturas, parecía hablar más que cualquier palabra. En una de las pequeñas rancherías por las que pasaron, un par de campesinos detuvieron su labor para mirarlos con curiosidad. Vestían calzones de manta y sombreros anchos,
y sostenían herramientas de labranza. Cuando Julián les saludó con un breve gesto, uno de ellos respondió con un movimiento de cabeza y, tras asegurarse de que no había oídos indiscretos, se acercó a Renata. Habló en voz baja, pero su tono estaba impregnado de inquietud. «Señorita, han venido hombres preguntando por una niña. Dicen que es huérfana y que podría heredar tierras. No sé quiénes son, pero no parecen tener buenas intenciones». Renata lo escuchó con la atención de quien sabe que cada palabra puede encerrar una advertencia mayor. Le agradeció, y mientras se alejaban del lugar, sus labios permanecieron sellados. Julián, que había percibido la breve conversación, no tardó en interrogarla con la mirada. «¿Qué le dijeron?», preguntó, sin alterar el tono, pero con un matiz de firmeza. «Nada que alegre el camino», respondió ella. «Solo que hay hombres preguntando por Sofía, y no creo que busquen protegerla». El duque guardó silencio, pero su gesto se endureció. Miró a la niña, que cabalgaba con los ojos entrecerrados, sin sospechar que su nombre ya se mencionaba en labios desconocidos. Una sensación áspera le recorrió el pecho, un presentimiento que no se quitó de encima el resto de la jornada. A media tarde, la luz del sol comenzó a filtrarse con más fuerza entre las nubes, pero el alivio fue breve. Sofía empezó a mostrar un ligero rubor en las mejillas y su respiración se volvió más pesada. Renata fue la primera en notarlo. Se acercó y con un gesto suave palpó su frente. «Tiene fiebre», dijo con una calma que ocultaba la preocupación. «Debemos detenernos». Julián la miró con un dejo de ansiedad, pero no discutió. Encontraron una sombra generosa bajo un ahuehuete junto a un arroyo de aguas claras. Renata desmontó y tomó a Sofía en brazos como si fuera un delicado encargo que solo ella supiera cuidar. Extendió su rebozo sobre la hierba y recostó a la niña, humedeciendo un pañuelo en el arroyo para refrescarle la frente. El duque observaba la escena en silencio. Había visto a muchas mujeres en los salones de Madrid y Sevilla, con sus modales estudiados y sonrisas medidas, pero aquella imagen de Renata, arrodillada junto al arroyo, con el cabello rebelde escapando de su moño y los ojos fijos en la niña, le resultaba extrañamente conmovedora. No había artificio, no había pose, solo una ternura natural que se imponía sin pedir permiso. Renata murmuraba a Sofía palabras de consuelo mientras la ayudaba a beber unos sorbos de agua fresca. Luego, sacó de su bolso un pequeño frasco de vidrio con un líquido ambarino. Lo destapó y dejó caer unas gotas en una taza de barro que un campesino les había ofrecido en una venta anterior. «Es tintura de saúco y manzanilla. Le ayudará a bajar la fiebre», explicó sin levantar la vista. Julián asintió, respetando el momento. Cuando retomaron la marcha, lo hicieron más despacio, y Renata mantuvo a la niña cerca de ella, cubriéndola con su chal para protegerla del viento fresco que descendía de las montañas. Esa noche, llegaron a una venta rural, una construcción sencilla de adobe con techo de tejas rojizas, iluminada por lámparas de aceite que proyectaban sombras alargadas en las paredes. El lugar olía a leña quemada y a maíz recién tostado. En el interior, el suelo de tierra batida estaba cubierto con esteras gastadas, y una chimenea crepitaba en un rincón, ofreciendo un calor reconfortante. El dueño, un hombre ancho de hombros y de sonrisa franca, les cedió un rincón apartado para descansar. Sofía, ya más tranquila, se acomodó en un camastro improvisado junto a la chimenea. Julián y Renata se sentaron a una mesa baja, con un plato de frijoles y tortillas recién hechas entre ambos. Por primera vez desde que habían iniciado el viaje, el tono entre ellos no estaba cargado de tensión. Quizá era el cansancio, quizá el alivio de ver a la niña un poco mejor. Renata tomó un sorbo de café, y tras un silencio breve, habló sin mirar directamente al duque. «He aprendido a no esperar demasiado de las palabras bonitas, promesas». Hizo una pausa breve. «Los hombres suelen hacerlas con facilidad, cumplirlas es otra cosa». Julián la escuchó con atención, percibiendo en su voz una herida antigua. «¿Alguien le prometió algo que no cumplió?», preguntó, sin tono inquisitivo, pero con un interés que no trató de ocultar.
Renata dejó la taza sobre la mesa y levantó la vista. Sus ojos, color miel, tenían un brillo sereno. Hace años, creí que un hombre sería diferente a todos los demás, pero la ambición puede más que cualquier juramento. Se llevó lo que quiso y dejó atrás lo que no le servía. El duque mantuvo la mirada fija en ella. Hubo un instante de silencio, roto solo por el crepitar del fuego. Luego, él habló, con una voz más baja de lo habitual. Yo también sé lo que es la traición. Estuve casado. Creí en un vínculo que pensé indestructible, hasta que supe que para ella, mi apellido valía más que mi persona. La encontré escribiendo cartas a otro. No hubo escándalo, pero sí un vacío que no se llena con títulos ni con tierras. Renata no respondió de inmediato. Sus ojos se suavizaron y en ese instante, sin proponérselo, ambos se reconocieron en una misma soledad. No fue necesario decir más. Compartieron un silencio que, lejos de incomodar, los acercó. La noche avanzó, y poco a poco, el murmullo de los pocos clientes se apagó. Afuera, el viento soplaba con un canto grave, moviendo las ramas de los árboles cercanos. La lámpara de aceite sobre la mesa proyectaba un resplandor cálido que iluminaba apenas los perfiles de sus rostros. Cuando la primera luz del alba comenzó a teñir de gris las rendijas de la puerta, Julián salió a supervisar los caballos. El aire frío de la madrugada le despejó la mente, pero también le trajo una sensación de alerta. En la distancia, sobre el camino que se perdía entre la bruma, una silueta solitaria se recortaba contra la claridad naciente. Un jinete, inmóvil, observaba. No llevaba la vestimenta de un viajero común. Su sombrero de ala ancha ocultaba el rostro, y la postura erguida sobre el caballo denotaba una vigilancia calculada. Julián lo observó unos segundos más, hasta que la figura giró el caballo y se internó lentamente por un sendero lateral. No dijo nada al regresar al interior de la venta, pero el brillo alerta en su mirada era inconfundible. Renata, que ya estaba recogiendo sus cosas, lo notó. ¿Algo no está bien?, preguntó con voz baja. Quizás solo sea un viajero, respondió él midiendo cada palabra. Pero desde hoy mantendremos los ojos más abiertos. Ella lo miró con una mezcla de desconfianza y comprensión. Entre ambos había un pacto tácito que aún no necesitaba pronunciarse. El camino ya no era solo un tránsito hacia un destino, sino un espacio donde cada sombra podía esconder una amenaza. Cuando salieron de la venta, el sol empezaba a filtrarse entre las nubes, pintando de oro las hojas húmedas y el polvo del sendero. El día se presentaba engañosamente tranquilo, pero tanto Julián como Renata sabían que las verdaderas tormentas, a veces, se anuncian con el silencio. Sofía, aún recuperándose, viajaba protegida entre mantas, sin saber que, a partir de ese amanecer, sus pasos serían vigilados. El sonido acompasado de los cascos sobre la tierra se convirtió en el pulso de un viaje que, poco a poco, se iba cargando de tensiones invisibles, como si el propio camino respirara, observando a cada uno de ellos, esperando el momento exacto para revelar sus secretos. La mañana comenzó con un cielo diáfano, pero el aire tenía esa sequedad que presagia cambios bruscos en el clima. El grupo avanzaba por un sendero que se internaba en un bosque de álamos y encinos, donde la luz se filtraba en franjas doradas entre las hojas, pintando sombras móviles sobre el camino. El silencio se quebraba solo por el canto de algunas aves y el crujir de las ramas secas bajo los cascos de los caballos. La calma aparente contrastaba con el ligero peso de la tensión que había crecido en los días anteriores. Sofía, recuperada de su reciente malestar, iba montada delante de Renata, protegida por el rebozo que la envolvía como un capullo. La niña miraba con curiosidad cada tronco y cada piedra, pero sus manitas no soltaban la muñeca de trapo. Renata, atenta a cada detalle del camino, parecía escuchar algo más que el murmullo del bosque. Sus ojos iban de un punto a otro, como si trazaran mentalmente un mapa invisible. El sendero los condujo hasta un pequeño río, cuyas aguas claras descendían con fuerza entre las rocas. El único paso posible era un puente de madera, viejo y estrecho,
que colgaba sobre la corriente. Las tablas, desgastadas por el tiempo y la humedad, se balanceaban con cada soplo de viento. Julián detuvo su caballo y evaluó la estructura con ojo crítico. «No me gusta», dijo con voz grave. «Parece endeble». Renata desmontó con agilidad y se acercó para examinar el puente. Puso un pie sobre una de las tablas y la sintió ceder levemente bajo su peso. «Podría aguantar, pero no con los caballos encima», afirmó. «Tendremos que cruzar a pie y llevar las monturas por separado». Sofía frunció el ceño y se aferró con más fuerza a su muñeca. Julián se acercó, pero fue Renata quien se inclinó junto a la niña, colocándole las manos en los hombros. «Escucha, pequeña», dijo con voz baja y dulce. «Yo iré contigo. Vamos despacio, mirando siempre hacia adelante. El puente puede parecer alto, pero es más fuerte de lo que crees. Confía en mí». Los ojos de Sofía, grandes y brillantes, buscaron los de Renata como si en ellos pudiera encontrar una certeza absoluta. La niña asintió con un leve movimiento, y juntas comenzaron a cruzar. El puente crujía con cada paso, y una de las tablas cedió ligeramente, arrancando un pequeño grito a la niña. Renata la estrechó contra sí, cubriéndola con su cuerpo, y continuó avanzando con paso firme hasta llegar al otro extremo. Julián observaba la escena desde atrás. Había algo en la forma en que Renata había logrado calmar a Sofía que le resultaba desconcertante. No era solo ternura, sino una serenidad entrenada, la seguridad de quien ha enfrentado temores más grandes que un puente inestable. Cuando llegó su turno, el duque cruzó con paso medido, llevando de las riendas a su caballo. Los hombres de confianza hicieron lo mismo, y pronto todos estuvieron al otro lado. Continuaron la marcha, pero Julián no dejó de notar que Renata consultaba un pequeño cuaderno donde, de manera discreta, parecía anotar y revisar indicaciones. En un recodo del camino, él se acercó y señaló el cuaderno. «¿Qué lleva ahí?», preguntó, no con desconfianza, sino con genuina curiosidad. Renata lo cerró con calma y lo guardó en su bolso. «Notas del trayecto y un mapa». «¿Un mapa?», repitió Julián. «Pensé que conocía el camino de memoria». «Lo conozco», respondió ella, «pero siempre es mejor confirmarlo. No confío en los recuerdos tanto como en las rutas marcadas». Julián sonrió levemente, aunque por dentro la observaba con atención renovada. No era común que una maestra rural tuviera esa habilidad cartográfica y esa precisión al interpretar el terreno. Aquello le dejó una sensación que no supo definir. Respeto, pero también la sospecha de que Renata ocultaba más de lo que había contado. Pasado el mediodía, el grupo llegó a un pequeño claro donde un viejo arriero descargaba sus burros cargados de sacos. Vestía camisa de manta remendada, sombrero ancho y un chaleco de cuero raído por el uso. Al verlos, dejó a un lado la carga y se acercó con paso lento, apoyándose en un bastón de madera. «Buenos días», saludó, con voz áspera pero no hostil. «¿Van hacia el valle?», Julián asintió. El arriero se rascó la barbilla, como sopesando si debía o no decir lo que pensaba. «Tengan cuidado, por allá las cosas no están tranquilas. El señor don Anselmo Quijano está inquieto, muy inquieto. Dicen que tiene deudas hasta el cuello y que está ansioso por quedarse con cualquier tierra que le caiga en las manos». Renata lo miró con interés. «¿Ha oído hablar de una niña llamada Sofía?». El arriero entrecerró los ojos, y su silencio fue respuesta suficiente. «Solo digo que no es buen momento para confiarle nada de valor a ese hombre», añadió finalmente. «Ni tierras, ni personas». Agradecieron la advertencia y continuaron el camino. Julián cabalgaba en silencio, pero en su mente las palabras del arriero resonaban con fuerza. Don Anselmo era el destino fijado en la carta, el hombre al que debía entregar a Sofía. Sin embargo, la imagen que se formaba en su mente no coincidía con la de un tutor honorable. Renata, por su parte, parecía absorta en sus propios pensamientos. No lo miraba directamente, pero sabía que Julián estaba tan inquieto como ella. En una curva del sendero, donde la luz del sol se filtraba entre ramas altas, Julián dejó que su caballo se acercara al de Renata. «¿Qué piensa de lo que dijo el arriero?», preguntó.
Pienso que un hombre endeudado y con ansias de tierras puede ver a una niña como una llave para abrir puertas que no le pertenecen, respondió ella, sin rodeos. El duque apretó los labios. Su educación y sentido del deber lo empujaban a cumplir con el encargo, pero algo en sus instintos comenzaba a rebelarse. Era una sensación incómoda, como un peso en el pecho que se resistía a ser ignorado. El camino se volvió más empinado y la vegetación más espesa. Cada tanto, Renata se adelantaba para señalar desvíos y atajos, evitando pasos encharcados o veredas donde el terreno cedía con facilidad. Julián la observaba en silencio, reconociendo que, sin su guía, aquel trayecto sería mucho más incierto. Llegaron a un alto desde donde se divisaba, a lo lejos, una franja de tierra cultivada. El viento traía olor a maíz y a humo de leña. Desde allí, el paisaje se extendía en suaves ondulaciones, pero la belleza del lugar no disipaba la inquietud que había calado en ambos. Renata detuvo su caballo y miró al horizonte. Ese camino conduce al corazón del valle. Más allá, ya se respira la sombra de Quijano. Julián la escuchó en silencio. El viento le movía un mechón de cabello, y sus ojos miel se fijaban en la distancia con la firmeza de quien conoce el peligro y no se engaña con apariencias. Él sintió, por primera vez en mucho tiempo, que sus convicciones estaban en disputa. El deber frente a una orden escrita, o la obligación moral de proteger lo que se le había confiado. Reemprendieron la marcha. El sol comenzaba a descender, tiñendo de ámbar las copas de los árboles. Las pisadas de los caballos sobre el sendero creaban un ritmo que parecía marcar el compás de un conflicto silencioso. Entre Julián y Renata no hubo más palabras, pero la tensión era palpable. Cada paso los acercaba al valle, y con él, a un desenlace que ninguno de los dos estaba dispuesto a mirar con ingenuidad. Y aunque ninguno lo admitiera, ambos sabían que el viaje ya no se trataba solo de cumplir un encargo. Se había convertido en una prueba de lealtad, de principios y de algo más profundo que por ahora permanecía sin nombre. El cielo había cambiado de humor, con una rapidez inquietante. Hacia el mediodía, una brisa fresca comenzó a recorrer el sendero, trayendo consigo un olor húmedo y distante que anunciaba tormenta. Para la tarde, las nubes se habían oscurecido con un espesor amenazante, y el aire estaba cargado de electricidad, como si el propio paisaje contuviera la respiración. Julián mantenía un ritmo firme sobre su caballo, atento a los cambios del viento. Renata, detrás de él, sostenía a Sofía en la montura, cubriéndola con su rebozo para resguardarla del frío que comenzaba a colarse entre las capas de ropa. El camino, antes seco y polvoriento, se tornaba blando bajo las primeras gotas que caían en intervalos irregulares. El primer trueno estalló con un sonido grave que hizo temblar el aire. Sofía se aferró al brazo de Renata, y la joven le susurró palabras tranquilizadoras, aunque sus propios ojos se desviaban hacia el cielo en busca de un refugio. Julián giró sobre la silla para hablarles, pero no hizo falta. Un relámpago iluminó la curva del sendero, revelando la silueta de un viejo granero de madera, inclinado por los años y medio oculto entre la maleza. «Allí», indicó con voz firme, «debemos llegar antes de que el cielo se venga abajo». El viento comenzó a soplar con más fuerza, empujando las gotas en ráfagas heladas. Llegaron al granero justo cuando la lluvia comenzó a caer en torrentes, golpeando el techo de tejas y resbalando en delgadas cascadas por las paredes de madera oscurecida. El interior olía a paja húmeda y a tiempo detenido. Julián desmontó de un salto y ayudó primero a Sofía a bajar, envolviéndola con una manta que sacó de su alforja. Luego tendió la mano a Renata, y aunque ella dudó un instante, aceptó el gesto. Su ropa estaba empapada, el cabello húmedo se adhería a su rostro, y sus labios tenían un leve tono azulado por el frío. Sin pronunciar palabra, Julián se quitó el abrigo pesado de montar y lo colocó sobre sus hombros. El calor residual de la prenda se filtró de inmediato a través de la tela, y Renata levantó la vista, sorprendida por el gesto. «No es necesario», murmuró, pero su voz carecía de firmeza. «Lo es», replicó él,
sin apartar la mirada. No pienso discutirlo. La lluvia golpeaba con fuerza el techo, y el sonido llenaba el granero como un latido constante. Encendieron un pequeño fuego en un rincón seco, alimentándolo con maderas que encontraron apiladas. Las llamas, tímidas al principio, fueron creciendo hasta proyectar un resplandor dorado que suavizaba las sombras. Sofía, ya más tranquila, se acurrucó junto a la manta y cerró los ojos, rendida por el cansancio. Renata se sentó cerca del fuego, extendiendo las manos para calentarlas. Julián permaneció de pie unos instantes, observándola. La luz de las llamas acariciaba su rostro, resaltando el tono cálido de su piel y el brillo de sus ojos, que reflejaban destellos de ámbar. Había en esa escena algo que no podía encajar del todo en su visión acostumbrada del mundo. Una mujer que, pese al frío y la fatiga, conservaba una dignidad serena y una fuerza silenciosa. Crecí viendo cómo hombres con títulos nobiliarios y manos suaves tomaban tierras que no les pertenecían, dijo de pronto Renata sin mirarlo. Llegaban con documentos sellados y palabras elegantes, y los campesinos, que apenas sabían leer, entregaban lo poco que tenían creyendo que era justo. Mi padre intentó luchar, pero su voz se apagó un instante. Aprendí que la justicia rara vez está del lado de los que trabajan la tierra. Julián se acercó lentamente y tomó asiento frente a ella. Sus ojos grises se fijaron en los de Renata, no con la frialdad habitual, sino con una atención distinta, más íntima. No todos los títulos se usan para despojar, respondió. Pero no voy a mentir. Mi apellido ha sido más una carga que un privilegio. La gente cree que un duque vive sin preocupaciones, y quizá en parte sea cierto, pero nadie ve las cadenas invisibles que arrastramos. Mi vida entera ha estado marcada por alianzas que no elegí, por compromisos que heredé sin querer. Renata sostuvo su mirada. La lluvia seguía golpeando con insistencia, como si quisiera derribar las paredes. Y sin embargo, dijo ella, sigue obedeciendo esas cadenas. El comentario no fue un reproche, sino una constatación. Julián respiró hondo antes de responder. Las obedezco porque siempre creí que era mi deber. Pero últimamente... Se interrumpió, desviando la vista hacia el fuego. Últimamente comienzo a preguntarme si ese deber justifica todo lo que sacrifica. El silencio que siguió no fue incómodo. Las llamas crepitaban, y cada chasquido parecía marcar el compás de algo que crecía entre ellos. Algo que no tenía nombre, pero que estaba allí, en el aire espeso por la humedad y la confesión. Renata se recostó levemente contra la pared, dejando que el abrigo de Julián la cubriera por completo. Él no apartó la vista de ella, y por un instante, el granero dejó de ser un refugio improvisado para convertirse en un espacio suspendido en el tiempo. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, el calor del fuego y la proximidad de sus miradas creaban una tensión contenida que parecía pedir una palabra más, un gesto más. No lo hubo, solo un instante de quietud en el que las manos de ambos, al acercarse para reacomodar un tronco en las brasas, se rozaron. Fue un contacto breve, casi accidental, pero cargado de una electricidad que nada tenía que ver con la tormenta exterior. Renata retiró la mano con suavidad, y Julián mantuvo la suya en el aire un segundo más, como si la ausencia de ese roce pesara más de lo que admitía. Sofía se movió en su sueño, y Renata aprovechó para cubrirla mejor con la manta. Julián, aún observándola, notó cómo en cada gesto hacia la niña había una mezcla perfecta de firmeza y ternura. Esa combinación lo desarmaba más que cualquier argumento, más que cualquier desplante. La tormenta continuó hasta entrada la noche, golpeando con furia el techo del granero. Cuando las gotas comenzaron a espaciarse y el aire se volvió más frío, el fuego ya era una brasa tenue que iluminaba apenas sus rostros. Ninguno de los dos parecía dispuesto a romper el silencio. Habían dicho lo suficiente, pero, sobre todo, habían dicho lo que importaba. Lo que los unía en ese momento no eran las diferencias de origen ni las obligaciones impuestas, sino la certeza silenciosa de que de alguna manera comenzaban a comprenderse. En ese rincón olvidado del camino, con el olor a madera húmeda
y el eco lejano de los últimos truenos. Julián y Renata compartieron algo más fuerte que la comodidad de un abrigo o el calor de un fuego. La certeza de que, aunque cada uno llevaba consigo cicatrices antiguas, había algo en la presencia del otro que hacía que esas cicatrices dolieran un poco menos. Cuando por fin se recostaron para descansar, la noche ya estaba calma. El granero quedó envuelto en un silencio espeso, roto, solo por el suave respiro de Sofía. Julián cerró los ojos, pero la imagen de Renata envuelta en su abrigo, con el cabello suelto y la luz del fuego acariciando su rostro, se quedó con él, más viva que cualquier sueño. Renata, con la vista fija en la oscuridad, sintió el peso cálido de la tela sobre sus hombros y el recuerdo del roce de sus manos. No quiso pensar en lo que significaba, pero tampoco pudo ignorarlo. Afuera, el olor a tierra mojada se filtraba por las rendijas, anunciando que el mundo esperaba más allá de ese refugio. Adentro, algo invisible había comenzado a formarse, tan real como el fuego que, aunque reducido a brasas, aún guardaba su calor. La mañana se abrió con un sol tibio que iluminaba los campos abiertos y el perfil distante de las sierras. El aire, aunque fresco, arrastraba un dejo de polvo que anunciaba que el camino sería más árido en las próximas jornadas. Después de la tormenta de la noche anterior, todo parecía en calma, pero esa calma tenía la consistencia de una tela fina que podía rasgarse con el más mínimo tirón. Avanzaron durante varias horas sin interrupciones, cruzando tramos de veredas estrechas que bordeaban cultivos de maíz y maguey. Renata guiaba con la seguridad de siempre, reconociendo cada curva y cada árbol que se erguía como centinela. Sofía, aún recuperándose del cansancio, iba sobre la montura de Julián, protegida por una manta ligera. De vez en cuando, él giraba levemente la cabeza para asegurarse de que la niña estuviera cómoda. Al mediodía, el sol comenzó a golpear con más fuerza, y Renata sugirió detenerse en una venta que, según recordaba, quedaba a un lado del camino, junto a un pozo de agua clara. Al llegar, encontraron un edificio modesto de adobe y madera, con un corredor sombreado por un techo de tejas. Un par de mulas descansaban atadas a un poste, y desde adentro se escapaba el aroma a pan recién horneado y café. El lugar estaba casi vacío. Un hombre de mediana edad, con un sombrero de ala ancha y un chaleco oscuro, estaba sentado cerca de la entrada, observando con aparente desinterés a quienes llegaban. Sin embargo, sus ojos, negros y agudos, se detuvieron un segundo más de lo necesario en la figura de Sofía. Julián lo notó. Entraron y se acomodaron en una mesa apartada. Una mujer mayor les sirvió pan caliente, queso fresco y jarros de café humeante. No habían terminado de instalarse cuando el hombre del sombrero se levantó y se acercó con una sonrisa medida. «Perdonen la intromisión», dijo, inclinando levemente la cabeza. «Mi nombre es Ramiro Salvatierra. Viajo al valle y no pude evitar escuchar que ustedes también se dirigen hacia allá». Julián respondió con cortesía, pero sin invitarlo a sentarse. «En efecto», dijo, «tenemos un trayecto que cumplir». «Imagino», replicó Ramiro acomodando su sombrero. «Debo decirles que el señor don Anselmo Quijano ha sido informado de su llegada. Es un hombre muy generoso. Estoy seguro de que sabrá recompensarles por llevarle a la niña». Sofía, que mordisqueaba un pedazo de pan, levantó la cabeza al escuchar su propia mención. Ramiro continuó como si no midiera el peso de sus palabras. «Después de todo, es un asunto importante. Esa pequeña es la llave de una herencia considerable». Renata dejó el pan sobre el plato y clavó la mirada en el hombre. Su voz, cuando habló, tenía la firmeza de un látigo. «¿Y qué sabe usted de la niña?», preguntó. «Porque por la forma en que habla, parece que la considera más un objeto de intercambio que una persona». Ramiro sonrió con una condescendencia apenas disimulada. «No es eso, señora. Solo digo que un patrimonio así necesita manos responsables». «¿Responsables?», replicó Renata, su tono subiendo apenas. «Como las de un hombre endeudado hasta la médula que ve en una niña la oportunidad de cubrir sus faltas». La sonrisa del emisario se tensó.
Julián, que hasta entonces había permanecido callado, observaba la escena con atención. Reconocía en Renata una determinación que pocas veces había visto. No había miedo en su voz, solo una defensa instintiva, feroz, como si Sofía fuera sangre de su sangre. «Creo que no es momento ni lugar para discutir sobre herencias», intervino Julián, con un tono que, aunque educado, dejaba claro que la conversación había terminado. Ramiro, sin embargo, se inclinó ligeramente hacia él. «Solo cumplo con advertirle, duque. Don Anselmo no toma bien los retrasos». Julián sostuvo su mirada durante un largo segundo. No hubo palabras, pero el silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier frase. Ramiro se apartó con una inclinación mínima y volvió a su mesa, aunque sus ojos siguieron vigilantes. Cuando terminaron de comer, salieron de la venta. Julián ayudó a Renata a montar y luego acomodó a Sofía, que parecía más pensativa que asustada. Sin embargo, a mitad del camino, la niña rompió su silencio. «¿Es verdad lo que dijo ese hombre? ¿Que yo tengo algo que alguien quiere?» Renata la miró y acarició su cabello. «Tienes algo que vale más que cualquier tierra, tu vida, tu libertad, y eso, Sofía, es lo que vamos a cuidar». Julián, que escuchaba desde su montura, apretó las riendas con más fuerza. No dijo nada, pero dentro de él algo se había movido, algo que no tenía que ver solo con un encargo. La tarde cayó lentamente, tiñendo de naranja las colinas. Encontraron una pequeña construcción abandonada donde decidieron pasar la noche. Encendieron un fuego modesto, suficiente para calentar un poco de agua y preparar un guiso sencillo. Sofía se durmió pronto, envuelta en la manta. Julián permaneció junto al fuego, observando las llamas. Renata estaba frente a él, mirando en silencio la figura dormida de la niña. La luz danzante iluminaba sus facciones, resaltando la curva suave de sus mejillas y la determinación de su boca. «No dejaré que llegue indefensa a manos de ese hombre», dijo él finalmente, su voz apenas un murmullo grave. Renata levantó la vista. Sus ojos se encontraron y, por un instante, pareció que el tiempo se detenía. No había más sonidos que el crujir de la leña y el susurro del viento que se colaba por las rendijas. En esa mirada, Julián sintió que no solo estaba pronunciando una promesa para Sofía, sino también un compromiso silencioso con la mujer que la defendía sin reservas. No añadieron más palabras. No era necesario. Ambos sabían que, a partir de esa noche, el viaje había cambiado de rumbo, aunque las rutas parecieran las mismas. Afuera, la oscuridad envolvía el paisaje, pero junto al fuego, la determinación de Julián ardía con una luz que ninguna sombra podía apagar. El amanecer los encontró avanzando por un camino que comenzaba a ganar altura. El aire era más fresco y la luz del sol, filtrándose entre las nubes, bañaba las laderas con un resplandor dorado. La senda serpenteaba entre colinas cubiertas de pasto y arbustos, y, a cada curva, la vista se abría un poco más hacia el horizonte. Las aves, ajenas a la tensión que habitaba en el pequeño grupo, cruzaban el cielo con vuelos rápidos, y el viento traía consigo un aroma limpio, mezclado con el de la tierra húmeda por las lluvias recientes. Renata guiaba su caballo con paso firme, pero sus ojos no descansaban. Observaba los detalles del paisaje con una atención casi instintiva. Una cerca reparada hacía poco, huellas recientes en la tierra, una bandada de cuervos que se alzaba de pronto sobre un punto concreto del valle. Julián, desde atrás, notaba esa vigilancia constante y silenciosa, y aunque no preguntaba, sentía que ella estaba leyendo señales invisibles para él. Finalmente, la senda desembocó en un mirador natural, una elevación desde la cual el mundo se extendía como un tapiz vivo. Abajo, el valle se desplegaba en toda su amplitud. Campos cultivados en hileras perfectas, un río que serpenteaba reflejando destellos de luz, y, más allá, una gran hacienda de paredes encaladas y techos de teja rojiza que destacaba como el corazón palpitante de esas tierras. Era, sin duda, la propiedad de don Anselmo Quijano. «Es hermoso», dijo Julián, con un tono que mezclaba admiración y cautela. Renata mantuvo la vista fija en la hacienda antes de responder.
Lo es. Pero no se deje engañar por la belleza. Ese lugar está vigilado. Los hombres que trabajan allí responden solo a don Anselmo. Y muchos no conocen otra lealtad que la que se paga con favores o con miedo. Julián la miró de reojo. La forma en que hablaba no dejaba espacio para dudas. No era una advertencia vaga, sino la certeza de alguien que sabía exactamente de qué hablaba. Descendieron por un sendero más angosto, y a medida que se acercaban al fondo del valle, el ambiente comenzó a cambiar. La quietud del paisaje se volvía más tensa, como si los árboles mismos escucharan. En un recodo, el sonido de cascos resonó desde adelante. Al doblar la curva, una patrulla de 6 hombres montados les bloqueó el paso. Llevaban sombreros de ala ancha, rifles apoyados en las sillas y miradas que no dejaban lugar a malentendidos. El que parecía el líder, un hombre robusto con barba oscura y una cicatriz en la mejilla, espoleó su caballo para acercarse. «Buenos días», dijo con una voz grave que no tenía nada de cordial. «¿Hacia dónde se dirigen?» Julián enderezó la espalda en la silla, proyectando la autoridad de su título sin levantar la voz. «Soy el duque don Julián de la Serna. Estoy en viaje hacia la hacienda de don Anselmo Quijano para cumplir un encargo de la mayor importancia. Les agradeceré que despejen el camino». Hubo un silencio breve en el que los hombres intercambiaron miradas. El líder ladeó la cabeza, como evaluando si el título valía lo suficiente para abrir el paso. «Las órdenes que tenemos», respondió, «son de saber quién entra y quién sale del valle, y usted no fue anunciado». Julián sostuvo su mirada con firmeza. «Entonces anúncienme ahora, y mientras lo hacen, permítannos continuar. Mi presencia aquí responde a un asunto que atañe directamente a su patrón». Hubo un momento de tensión, el crujido de una rama bajo un casco, el roce del cuero de las sillas. Finalmente, el líder alzó la mano y los hombres se hicieron a un lado, aunque sin apartar los ojos del grupo. Pasaron despacio, con la sensación de que cada movimiento estaba siendo medido y registrado. Renata, que había permanecido en silencio, dejó escapar un suspiro apenas audible cuando los dejaron atrás. No era alivio pleno, sino un reconocimiento de que habían superado la primera de muchas pruebas que aún les aguardaban en esas tierras. Sofía, agotada por la jornada y por la tensión acumulada, comenzó a adormilarse, pero despertó de pronto y se inclinó hacia Renata, que cabalgaba a su lado. «No me dejes sola», susurró, con un hilo de voz que apenas alcanzó a escucharse. Renata la miró y le sonrió con suavidad, cubriéndola con su rebozo. «Nunca, Sofía. Pase lo que pase, no lo haré». Julián, que había oído la frase, giró ligeramente la cabeza. No dijo nada, pero la forma en que Renata había pronunciado esas palabras, con la certeza de una promesa inquebrantable, le dejó una impresión profunda. Continuaron avanzando por el valle, y aunque el sol brillaba, la hostilidad era palpable. Desde algunos puntos de los campos, hombres interrumpían su labor para observarlos en silencio, apoyados en azadas o con los brazos cruzados. No había sonrisas, solo miradas largas, evaluadoras. En un tramo donde el camino bordeaba el río, Renata redujo el paso para cabalgar junto a Julián. Usó su título con habilidad, comentó sin tono de halago ni de reproche. No muchos hombres saben cuándo y cómo imponerlo sin recurrir a la amenaza directa. Él la miró con un leve gesto, casi una sonrisa contenida. «No me gusta amenazar si no es necesario, pero tampoco me gusta retroceder». Renata sostuvo su mirada un instante más de lo necesario. En ese breve cruce, vio algo que no había querido reconocer antes. Bajo la armadura de noble distante, había un hombre capaz de arriesgarse, no solo por orgullo, sino por un sentido real de protección hacia quienes viajaban con él. El resto del trayecto hasta la posada donde pasarían la noche transcurrió en un silencio cargado, no de hostilidad, sino de una tensión distinta, más personal. Julián, desde su montura, pensaba en la determinación de Renata, en la forma en que había cuidado a Sofía y enfrentado a quienes la amenazaban. Renata, por su parte, comenzaba a aceptar que aquel viaje no solo estaba cambiando el destino de la niña, sino también la imagen que tenía del hombre que cabalgaba a su lado. Cuando llegaron, el sol se había ocultado detrás de las colinas, y el valle se sumía en una penumbra dorada que, pese a su belleza,
conservaba el eco de la amenaza latente. Ambos sabían que lo más difícil aún estaba por llegar, y que cada paso hacia la hacienda de don Anselmo era también un paso hacia un terreno donde las lealtades se pondrían a prueba y las verdaderas intenciones saldrían a la luz. Y, aunque ninguno lo dijo en voz alta, esa noche, mientras el viento del valle soplaba contra las paredes de la posada, ambos pensaron en lo mismo. No sería suficiente con llegar al final del camino. Habría que sobrevivir al lugar y a los hombres que lo dominaban. El amanecer del día siguiente llegó envuelto en una neblina espesa que cubría el valle como un velo. El aire estaba impregnado de ese silencio inquietante que precede a un encuentro que ninguno desea, pero que es inevitable. El grupo reanudó la marcha temprano, siguiendo el sendero que los conduciría directamente a la hacienda de don Anselmo Quijano. A medida que se acercaban, el paisaje comenzó a transformarse. Los campos cultivados, aunque extensos, parecían descuidados. Algunas cercas estaban rotas, y la hierba alta reclamaba el espacio que el hombre había intentado dominar. Entre las colinas, la silueta de la hacienda se alzaba imponente, con sus muros encalados que alguna vez debieron relucir y que ahora mostraban grietas y manchas de humedad. Desde lejos, las tejas rojas del techo parecían arder bajo el sol, pero al acercarse se notaban piezas faltantes y bordes desgastados por el tiempo. Al llegar al portón principal, 2 hombres armados con carabinas se interpusieron en el paso. Reconocieron el título de Julián después de un intercambio de palabras y gestos, y, aunque se apartaron, lo hicieron con una lentitud calculada, como si dejar entrar al duque fuera una concesión, no un deber. En el patio interior, don Anselmo aguardaba. Era un hombre de mediana edad, alto, de hombros anchos y rostro afilado. Su cabello, negro con mechones plateados, estaba peinado hacia atrás, y su bigote delgado acentuaba la dureza de sus facciones. Vestía un traje oscuro de corte anticuado, que, aunque limpio, revelaba un uso frecuente y el brillo de la tela gastada. Al acercarse, extendió las manos en un gesto que pretendía ser cordial, pero sus ojos, esos ojos, traicionaban la emoción real, un destello de codicia disfrazado de bienvenida. «Duque de la Serna», dijo inclinando apenas la cabeza. «Es un honor recibirlo en mi casa». Julián devolvió el saludo con una cortesía medida. «He venido a cumplir con el encargo que me fue confiado. Ella es Sofía». La niña, recatada, se aferró a la mano de Renata. Don Anselmo le dedicó una mirada breve, evaluadora, como quien examina un objeto valioso. «La haremos sentir como en casa», aseguró sonriendo. Sin embargo, bastó un rápido vistazo para que Julián notara que nada en esa hacienda estaba preparado para una niña. Los corredores carecían de la vitalidad que imprime la presencia de menores. No había juguetes, ni un rincón acondicionado para juegos, ni indicios de personal destinado a su cuidado. Los muros, desnudos salvo por un par de retratos antiguos, parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Don Anselmo los condujo a una sala amplia con muebles robustos pero descuidados. La madera, sin lustrar desde hacía tiempo, mostraba el polvo acumulado. «Podemos instalarlos aquí por esta noche», dijo. «Mañana se harán los arreglos formales». Julián asintió, aunque internamente evaluaba cada detalle con ojo crítico. Era evidente que no había institutrices en la hacienda. Las pocas mujeres que se veían en el lugar parecían cocineras o lavanderas, y ninguna mostraba la disposición o el perfil para hacerse cargo de una niña. Mientras tanto, Renata se mantenía cerca de Sofía, atenta a cada palabra y a cada gesto. La niña, percibiendo el ambiente extraño y frío, no soltaba su mano. Más tarde, mientras don Anselmo y Julián conversaban en el comedor sobre cuestiones formales, un joven sirviente de mirada nerviosa se acercó a Renata. Llevaba un delantal manchado de polvo y hablaba en voz baja, como si temiera ser escuchado. «Señorita», susurró, «no deje que la niña se quede aquí. No estaría segura». Renata lo miró con atención. «¿Por qué dices eso?» «El patrón», tragó saliva mirando por encima del hombro. «El patrón tiene problemas, muchos, y cuando algo no le sirve, lo descarta. No importa lo que sea.
Antes de que pudiera preguntar más, el muchacho se apartó fingiendo ocuparse de unas sillas. La advertencia quedó retumbando en la mente de Renata. Decidió no decir nada aún, pero sus sentidos se agudizaron. Por la tarde, alegando curiosidad por conocer la casa, pidió permiso para recorrerla. Don Anselmo, distraído con papeles y la conversación con Julián, no se opuso. Fue así como llegó a la biblioteca. Era un salón de paredes altas, con estanterías que cubrían casi todo el perímetro. El aroma a papel viejo impregnaba el aire, y sobre una mesa de nogal descansaban varios legajos abiertos. Renata comenzó a curiosear con aparente desinterés, pero su atención se detuvo en un mueble bajo con cajones cerrados. Probó uno y lo encontró entreabierto. En su interior había documentos doblados con sellos oficiales, escrituras y mapas. Los hojeó rápidamente, y lo que leyó le heló la sangre. Eran contratos de venta anticipada de tierras que, por la descripción y las coordenadas, pertenecían a la herencia de Sofía. Don Anselmo planeaba transferirlas en cuanto obtuviera su custodia legal. No había duda. La niña no significaba para él más que una llave para abrir la puerta a un beneficio propio. Renata guardó silencio, cerró el cajón y memorizó todo lo que pudo. Sabía que esos papeles podían ser la única prueba de las intenciones reales de aquel hombre. Cuando regresó con Julián, lo encontró junto a Sofía, que jugaba con una cinta deshilachada que había encontrado en el bolsillo de su vestido. Los ojos del duque se levantaron al verla entrar, y en ellos había una pregunta muda. Ella no dijo nada frente a don Anselmo, pero su mirada fue suficiente para que él entendiera que algo grave había descubierto. La cena transcurrió con la tensión de una conversación que no puede tener lugar. Don Anselmo hablaba de cosechas, de las lluvias, de viejas historias del valle, pero cada palabra parecía una cortina tras la cual ocultaba otras intenciones. Julián respondía con educación, pero sin ofrecer nada más de lo necesario. Esa noche, en la habitación asignada, Renata se sentó junto al lecho de Sofía hasta que la niña se durmió. Luego, cuando el silencio reinó en la casa, salió al pasillo y encontró a Julián esperándola en la penumbra. ¿Qué vio?, preguntó él sin preámbulos. Papeles, contratos, todos listos para vender las tierras de Sofía en cuanto tenga su custodia, dijo ella en un susurro. Este lugar no es seguro para ella. Julián no respondió de inmediato. Sus manos se cerraron en un gesto de contención y sus ojos grises adquirieron la dureza del acero. Entonces no la dejaré aquí, afirmó, con una certeza que no admitía réplica. Renata lo sostuvo con la mirada, y en ese instante comprendió que la decisión que él tomara no solo marcaría el destino de la niña, sino también el curso de sus propias vidas. Afuera, el viento del valle aullaba contra los muros de la hacienda, como si quisiera advertirles que el verdadero peligro aún estaba por mostrarse. La noche se había instalado sobre la hacienda como un manto pesado, silencioso y espeso, apenas roto por el murmullo de las ramas que se mecían bajo el viento. Julián permanecía sentado en una silla junto a la ventana de la pequeña habitación que le habían asignado. A través de los cristales podía ver la vastedad de los campos sumidos en sombras, iluminados apenas por una luna tímida que se ocultaba entre nubes desgarradas. No había cerrado los ojos desde que se retiró. Su mente, agitada, no le permitía descanso. Cada golpe del reloj en el pasillo resonaba en su pecho como un recordatorio de que el tiempo se deslizaba sin compasión hacia una decisión que no podía seguir postergando. Frente a él, sobre la mesa, reposaban los papeles que Renata había encontrado ocultos en la biblioteca de don Anselmo. Julián los había revisado una y otra vez durante la noche, como si en esas líneas, llenas de cálculos fríos y acuerdos firmados en secreto, pudiera encontrar alguna ambigüedad que desmintiera lo evidente. Don Anselmo no pretendía cuidar a Sofía, sino usarla como llave para abrir la venta de tierras que no le pertenecían todavía. Cada palabra confirmaba que, de dejar a la niña en sus manos, la condenaría a una vida sin amparo, a la intemperie de un mundo que no perdona a quienes no tienen un nombre que los respalde. Renata apareció en el umbral,
envuelta en un chal oscuro que le caía hasta la cintura. Su rostro, iluminado por la luz temblorosa de la lámpara de aceite, reflejaba el mismo insomnio que el de él. Avanzó despacio, cerrando la puerta tras de sí para que el ruido no despertara a la servidumbre. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo se escuchaba el leve chisporroteo de la mecha. «No puedes dejarla aquí», dijo finalmente, su voz grave y firme, aunque templada por un dejo de súplica. «No después de lo que hemos visto». Julián desvió la mirada hacia la ventana, como si temiera que sus propias dudas se reflejaran en los ojos de ella. «¿Sabes lo que significa?», murmuró. «No es solo enfrentar a don Anselmo, es desafiar la orden que recibí. Es ir contra la corona misma». Renata dio un paso más, acercándose hasta que el perfume tenue de su cabello llegó a él. Sus manos se posaron sobre el borde de la mesa, inclinándose levemente hacia adelante. «¿Y si la orden es injusta?», preguntó con un brillo de fuego en la mirada. «¿Y si cumplirla significa condenar a una niña a la desgracia? Julián, ¿podrías vivir contigo mismo después de eso?». El silencio que siguió fue espeso, cortado apenas por el leve golpeteo de una rama contra el vidrio. Él sintió cómo esas palabras se clavaban en su pecho, removiendo la certidumbre que había intentado sostener durante semanas. La voz de Renata, con ese tono que parecía mezclar valentía y ternura, penetraba en las grietas de sus defensas. «No es tan simple», respondió, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Si la llevo conmigo, nos convertirán en fugitivos. Sofía crecerá huyendo, mirando siempre por encima del hombro». Renata respiró hondo, sus labios temblaron apenas, pero no apartó la vista de la suya. «Hay muchas formas de huir, Julián, y hay peores cárceles que las murallas de una prisión. Aquí, en esta casa, Sofía estará encerrada en un futuro sin amor, sin cuidado, sin protección. ¿Acaso eso es mejor que vivir con quienes la quieren, aunque eso implique peligro?». Él sostuvo la mirada de Renata por largo rato. En esos ojos oscuros, profundos como la noche misma, no encontró duda alguna, sino una fuerza silenciosa que lo instaba a decidir. Las horas se deslizaron sin que ninguno se moviera demasiado, sumidos en un diálogo de frases cortas, de pausas cargadas de significado, de confesiones dichas más con la mirada que con palabras. Afuera, la oscuridad comenzaba a palidecer. Un hilo de luz fría empezó a dibujar el contorno de las colinas lejanas. El amanecer se acercaba, y con él, el momento de elegir. Julián se levantó lentamente, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. Caminó hacia la ventana y observó el horizonte, donde el primer resplandor se filtraba entre las nubes. Esa luz, tenue pero constante, parecía abrirle un sendero invisible. Cerró los ojos y al abrirlos, su decisión estaba tomada. «No la dejaré aquí», dijo al fin, con una calma que no había sentido en días. «Pase lo que pase, no entregaré a Sofía». Renata dejó escapar el aire que había contenido sin darse cuenta. Una sonrisa breve, apenas insinuada, suavizó la tensión de su rostro. «Entonces debemos prepararnos», respondió. «No tenemos mucho tiempo». Se movieron con la urgencia de quienes saben que cada minuto cuenta. Renata subió a la habitación donde Sofía dormía, acurrucada bajo las mantas, y la despertó con una caricia en la frente. La niña abrió los ojos lentamente, aún perdida entre sueños, y aceptó sin preguntas el vestido sencillo que Renata le tendía. Mientras tanto, Julián se aseguró de que sus caballos estuvieran listos. Caminó hacia los establos procurando no hacer ruido, pero no pudo evitar el crujido de la madera bajo sus botas. El aire de la madrugada era fresco y húmedo, impregnado del aroma de la tierra y el heno. Con manos firmes, colocó las monturas y ajustó las cinchas, sintiendo cómo la tensión le recorría cada músculo. Cuando regresó a la entrada lateral de la hacienda, Renata ya estaba allí con Sofía, ambas envueltas en capas oscuras que las protegerían del frío y, en parte, de miradas indiscretas. La niña se aferraba a la mano de Renata, observando a Julián con ojos grandes y llenos de una confianza muda que lo conmovió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sin una palabra más, cruzaron el patio trasero, manteniéndose cerca de los muros para no ser vistos desde las ventanas principales.
Un sirviente, el mismo que la noche anterior había susurrado su advertencia a Julián, apareció desde la sombra de un corredor. Les hizo una señal rápida para indicarles que el camino hacia el portón lateral estaba despejado. Julián le dirigió una mirada de gratitud, que el hombre recibió con un leve asentimiento, como si comprendiera más de lo que decía. El portón cedió con un chirrido leve, y el aire frío de la madrugada los envolvió de inmediato. Afuera, la tierra estaba cubierta de un rocío plateado que brillaba bajo la primera luz del día. Montaron sin perder tiempo. Julián ayudó a Renata a subir y colocó a Sofía delante de ella, bien sujeta. Luego tomó las riendas de su caballo, sintiendo la tensión en cada latido de su corazón. Partieron en silencio, avanzando por un sendero estrecho que se adentraba entre árboles oscuros y colinas bajas. A sus espaldas, la hacienda se fue difuminando, quedando como una silueta distante contra el cielo que clareaba. El sol, aún bajo, comenzó a teñir de oro las hojas y a dibujar largas sombras en el camino. Julián no miró atrás, pero podía sentir, como un presentimiento pesado, que no pasaría mucho tiempo antes de que don Anselmo descubriera su ausencia. En ese instante, el único sonido que importaba era el repiqueteo rítmico de los cascos sobre la tierra húmeda, el leve murmullo del viento y la respiración acompasada de Renata y Sofía detrás de él. Llevaban consigo más que equipaje. Cargaban una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas, una promesa sellada no con palabras, sino con el riesgo compartido de lo que acababan de emprender. A medida que se adentraban en el amanecer, Julián sintió, por primera vez en semanas, que el peso de la incertidumbre cedía ante una determinación clara. No sabía cuánto tiempo podrían mantener la ventaja, pero sí estaba seguro de algo. Ya no habría marcha atrás. El sol apenas despuntaba cuando los cascos resonaron con fuerza sobre el sendero pedregoso. El aire en las montañas estaba impregnado de una frescura cortante que calaba hasta los huesos, y el horizonte se teñía de matices dorados y rosados, como si la aurora quisiera bendecir su huida. Julián, con la mirada fija en el camino, percibía cada crujido de las ramas, cada eco que se repetía entre las laderas como un susurro de advertencia. Renata, detrás de él, sostenía a Sofía contra su pecho, cubriéndola con su capa para protegerla del frío y de cualquier mirada que pudiera reconocerlos. El sendero se estrechaba cada vez más, obligando a los caballos a reducir el paso. A lo lejos, se escuchaba el repiqueteo apagado de otros cascos, un murmullo que confirmaba lo que ya temían. Don Anselmo había descubierto su ausencia. Julián instó a su caballo a avanzar con cautela, pero sin pausa, consciente de que cualquier error podría costarles la ventaja. Un desfiladero angosto apareció ante ellos, flanqueado por rocas cubiertas de musgo y arbustos silvestres. Julián sabía que, una vez cruzado, la pendiente se volvería más escarpada, y eso dificultaría que sus perseguidores mantuvieran el ritmo. El sonido de la persecución se hizo más nítido por un instante, como un rugido distante que el viento arrastraba hacia ellos, pero poco a poco fue quedando atrás, ahogado por el murmullo de un arroyo que corría entre las piedras. Al llegar a una pequeña meseta, Julián detuvo a su caballo y miró hacia atrás. La senda por donde habían subido se perdía entre la neblina matinal, y no había rastro de movimiento humano. Solo el trino de los pájaros y el susurro del agua rompían el silencio. «Aquí estaremos a salvo, al menos por ahora», dijo con voz grave, pero aliviada. Renata asintió y bajó con cuidado del caballo, sosteniendo a Sofía de la mano. La niña, aún somnolienta, se dejó guiar hasta una roca cubierta de hierba donde pudo sentarse. Julián permaneció de pie unos segundos, respirando profundamente, como si quisiera expulsar de golpe el peso de la tensión acumulada. Entonces se volvió hacia ellas, su mirada firme pero con un brillo nuevo, más cálido. «He tomado una decisión», anunció, y su voz resonó con la autoridad de quien ya no duda. «No dejaré que la suerte de Sofía dependa de pactos ajenos, ni de la voluntad de un hombre como don Anselmo. Solicitaré legalmente su tutela y permaneceré en México para protegerla». Renata lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio.
Aquellas palabras eran más que un compromiso formal, eran una declaración que rompía con la vida que él había conocido, con las obligaciones que lo habían atado siempre a una tierra y a un título. ¿Estás seguro?, preguntó, como si temiera que la determinación de él se desvaneciera con el viento frío de la montaña. Julián avanzó hasta quedar frente a ella, y por un instante sus miradas se sostuvieron sin necesidad de palabras. «No me quedo solo por Sofía», confesó con una honestidad que le tensó la voz. «Me quedo por ti». El silencio que siguió fue profundo, interrumpido apenas por el suspiro del aire que descendía desde las cumbres. Renata parpadeó, y la dureza que tantas veces había usado como escudo se quebró, dejando al descubierto una emoción que brilló en sus ojos oscuros. «Julián», susurró, pero su voz se ahogó en la marea de sentimientos que le oprimían el pecho. Él dio un paso más, tan cerca que pudo ver el leve temblor de las manos de ella, y sin tocarla, dejó que el calor de su proximidad hablara por él. En ese instante no había títulos, ni tierras, ni deudas de honor que interfirieran. Solo dos personas que habían sobrevivido a la mentira y al peligro, y que encontraban en el otro un refugio inesperado. Sofía, ajena al peso de lo que se estaba sellando en ese instante, se levantó de la roca y se acercó, tomando las manos de ambos con su pequeña e inocente fuerza. Aquella unión espontánea hizo que Julián y Renata se miraran de nuevo, y una comprensión tácita los envolvió. «Entonces, hagamos un pacto», dijo Renata, su voz serena pero cargada de emoción. «No uno dictado por la nobleza ni por conveniencias, sino uno que nazca de lo que realmente somos y de lo que hemos vivido». Julián inclinó la cabeza en señal de acuerdo, y cerró suavemente sus manos sobre las de Sofía y Renata. «Un pacto del corazón», afirmó. La luz del amanecer se filtró entre las nubes, envolviéndolos en un resplandor cálido que parecía borrar la fatiga, el miedo y la amenaza que había marcado sus días anteriores. En ese instante, el pasado quedaba atrás, no olvidado, pero sí relegado a un lugar donde ya no podía gobernar su futuro. Julián sintió que por primera vez en mucho tiempo, el horizonte no le pertenecía solo como una línea lejana que debía alcanzar, sino como un camino que podía recorrer con quienes había elegido. Renata, por su parte, comprendió que aquella decisión de él no era un gesto pasajero, sino un lazo que la incluía, que la protegía y que de algún modo también la liberaba. Comenzaron a caminar por el sendero que descendía hacia un valle iluminado por la luz temprana. Sofía iba en el centro, sujetando la mano de cada uno, y reía suavemente, como si presintiera que algo bueno estaban haciendo, aunque no pudiera nombrarlo. Los pasos eran lentos pero firmes, y el sonido de sus pisadas se mezclaba con el canto de las aves y el murmullo del arroyo. A medida que avanzaban, la silueta de las montañas quedaba atrás, sumida en sombras que se desvanecían. El aire se volvía más tibio, y un aroma a tierra húmeda y flores silvestres comenzaba a impregnar el ambiente. Renata alzó la vista y vio cómo el cielo se abría en un azul limpio, como si la naturaleza misma les ofreciera un comienzo nuevo. En un último vistazo hacia atrás, Julián observó cómo la sombra de don Anselmo y de todo lo que representaba quedaba perdida entre la bruma de la montaña. No sabía qué retos aguardaban, pero sí tenía la certeza de que la fuerza de ese pacto, nacido lejos de la frialdad de los salones y del veneno de las intrigas, sería suficiente para sostenerlos. Y así, bajo el cielo que amanecía, tres figuras se recortaron contra la luz. Un hombre que había dejado de ser solo un enviado de la corona, una mujer que había encontrado su voz en medio de la opresión, y una niña que, sin saberlo, había tejido el lazo que los uniría para siempre. Caminaron hacia la claridad del día, llevando consigo la promesa de un futuro en el que el amor, la lealtad y el respeto serían más poderosos que cualquier sombra del pasado. El tiempo, con su andar silencioso y constante, había transformado el paisaje y los corazones. 8 inviernos y 8 primaveras habían pasado desde aquella huida en las montañas, y la vida había tejido para Julián, Renata y Sofía un destino que, aunque no exento de pruebas,
estuvo marcado por la paz ganada con sacrificio. La hacienda que una vez fue refugio y campo de batalla contra intrigas y amenazas, ahora se erguía como un hogar lleno de voces, risas y aromas familiares. El patio, antes silencioso, se llenaba cada mañana con el bullicio de dos niños pequeños, Mateo, de 6 años, y Clara, de 4, hijos de Julián y Renata. Su llegada había sido una bendición inesperada, un recordatorio de que el amor que los unió en medio del peligro no se había desgastado, sino que había echado raíces profundas. Sofía, ya convertida en una joven de 17 años, caminaba con la serenidad y la seguridad de quien sabe que es amada y protegida. Su belleza era discreta, pero sus ojos conservaban el brillo curioso de la niña que, años atrás, había tomado las manos de Julián y Renata para sellar un pacto eterno. En su corazón, los veía como algo más que padres adoptivos. Eran el cimiento sobre el cual había crecido. La sociedad, sin embargo, también había cambiado. Las antiguas estructuras de poder que en otro tiempo parecían indestructibles, comenzaban a resquebrajarse. Las voces que antes callaban empezaron a exigir justicia, y muchas familias de renombre que vivían aferradas al peso de los títulos se vieron obligadas a ceder ante un nuevo orden más abierto y menos rígido. Entre ellas, el nombre de don Anselmo desapareció de las reuniones y tertulias. La fortuna que amasó con engaños se diluyó en pleitos y deudas, y él mismo pasó sus últimos años aislado, pagando en soledad el precio de sus decisiones. Julián, lejos de aferrarse al mundo que lo había visto nacer, se convirtió en un hombre respetado no por su linaje, sino por su palabra. Las gentes de la región lo buscaban para mediar disputas y proteger tierras de abusos, y su prestigio se cimentó en la coherencia entre lo que prometía y lo que cumplía. Renata, por su parte, se convirtió en el alma de la hacienda. Sus manos, que en otro tiempo solo conocieron la labor de la supervivencia, ahora guiaban con dulzura y firmeza a quienes trabajaban allí, asegurando que todos fueran tratados con dignidad. En las tardes tranquilas, solían sentarse en el porche, viendo cómo el cielo se tornaba dorado. Allí, Julián y Renata encontraban en el silencio compartido la misma fuerza que un día los hizo enfrentarse a todo y a todos. A veces, Julián tomaba la mano de ella y, sin necesidad de palabras, le recordaba que su amor no había nacido de la comodidad, sino del coraje de elegir al otro en el momento más incierto. Sofía, que a esa edad empezaba a recibir atenciones y miradas de jóvenes pretendientes, siempre volvía al hogar con una sonrisa reservada para ellos. Sabía que su historia estaba marcada por una elección valiente que otros hicieron por ella, y deseaba que, cuando le llegara su turno de decidir, lo hiciera con el mismo corazón. Aquella tarde, el sol se hundía lentamente tras las colinas, tiñendo de cobre los campos. Mateo corría detrás de Clara, y sus risas se mezclaban con el canto de los grillos. Sofía, sentada bajo un naranjo, leía en voz baja un libro que Julián le había regalado. Renata observaba la escena con los ojos húmedos, consciente de que cada instante vivido era fruto de una lucha que, en su momento, pareció imposible de ganar. «Hemos tenido una buena vida», murmuró Julián, acomodando su mano sobre la de ella. «La hemos construido juntos», respondió Renata, con esa calma que solo da el amor que ha resistido las tempestades y aprendido a disfrutar de la quietud. La brisa de la tarde les trajo el aroma de las flores y el eco lejano de los primeros grillos. El mundo seguía cambiando, como siempre, pero en ese rincón de tierra donde una vez se decidió un futuro incierto, había paz. Y en los ojos de Julián y Renata, al mirarse, aún brillaba la certeza de aquel amanecer que, 8 años atrás, marcó el inicio de todo. El pacto del corazón había resistido al tiempo, a las pruebas y a las sombras, y ahora, bajo la luz suave del crepúsculo, era claro que seguiría vivo mientras quedara en ellos la voluntad de caminar juntos hacia cada nuevo día. A veces, la vida nos pone frente a decisiones que parecen imposibles, pero que, al tomarlas con el corazón, cambian no solo nuestro destino, sino el de quienes amamos. La historia de Julián, Renata y Sofía
nos recuerda que la valentía no siempre se encuentra en grandes batallas, sino en esos actos silenciosos en los que elegimos proteger, cuidar y amar por encima de cualquier conveniencia. Ellos nos enseñan que la lealtad y la honestidad, cuando se sostienen en el tiempo, pueden transformar un futuro incierto en un hogar lleno de luz. Que no importa cuán grandes sean las sombras que enfrentemos, siempre hay un amanecer esperando a quienes no se rinden. Si llegaste hasta aquí, me encantaría que escribieras en los comentarios la palabra pacto. Así sabré que fuiste parte de cada paso de esta historia y que, de alguna manera, este relato también dejó huella en ti. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un súper gracias con el monto que puedas o desees. Es un gesto que nos ayuda a seguir creando y narrando estas historias que tanto disfrutamos juntos. Y si no puedes hacerlo de esa forma, no te preocupes. Compartir este video con tus familiares y amigos es otra manera valiosa de apoyarnos y de permitir que más personas se emocionen con estas narraciones. No olvides que en las tarjetas al final de este video te dejo otras historias igual de intensas y conmovedoras que sé que te encantarán. Porque al final, todos buscamos lo mismo, un relato que nos recuerde que el amor, cuando es verdadero, es capaz de resistir al tiempo, a la distancia y a cualquier obstáculo que la vida nos ponga enfrente.